Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, Antonio Ginar lo saluda. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la visión, el análisis que podemos hacer de los resultados de estas elecciones de primer término en Brasil. Bueno, principalmente lo que se ha visto es una preponderancia del famoso voto bronca. Por un lado, la situación del Lava Jato ha configurado un poco esta situación de rechazo hacia el Partido de los Trabajadores, que ha llevado al votante principalmente a votar, obviamente, por la ultraderecha. Pero también no nos tenemos que olvidar que ha habido una falencia del gobierno de Temer, que es de centro derecha, que ha dejado muy inconforme al pueblo. De hecho, tiene un 86% de división negativa el gobierno actual de Temer, que también ha hecho que los votos de la centro derecha vayan totalmente a la ultraderecha. Si vemos un poco el mapa de Brasil, podemos ver que las regiones más pobres, digamos, o de lo que sería la parte del campo, siguen apoyando a Lula a través del voto hacia Haddad, pero el resto de Brasil se ha volcado muy fuertemente sobre Bolsonaro. Entonces, la primera apreciación desde el punto de vista social, podemos decir que es este malestar que se ha manifestado en forma de voto, donde incluso por la situación política tan, digamos, inestable de los últimos tiempos, sumada a la situación económica, como que la personalidad de Bolsonaro, que es bastante marcada, digamos, y que uno puede tener una posición muy encontrada con cómo es él, queda en un segundo plano. Y lo principal para la gente a la hora de votar es más bien el plan económico y la estabilidad política. Bien, lo voy escuchando cada vez un poquito más bajo. No sé si ha habido algún movimiento, Guillermo, Sí. pero bueno, le acerco esa inquietud. Con respecto a la relación con la Argentina, en lo político y en lo comercial, ¿cómo puede llegar a afectar el gobierno de Bolsonaro a esa relación? Bueno, principalmente a Bolsonaro le dicen el Donald Trump de América Latina, más que nada teniendo en cuenta su punto de vista nacionalista y el proteccionismo. Es muy probable que en pos de mejorar la situación económica de su país, tome medidas poco agradables para el resto de la región. Y esto tiene que ver principalmente con, cerrar algunos mercados, ser más proteccionista, disminuir seguramente algunas exportaciones. Básicamente el corte de él viene por ese lado. Y la visión anti-multilateralista, digamos, lo que tiene que ver con esto del Mercosur, lo que se ha venido viendo que está pasando en la región con UNASUR y demás, lo más probable es que todos los países se terminen achicando. No nos olvidemos que tanto Argentina como Brasil en la región son un poco los que dictan la marcha de la política exterior. Entonces es muy probable que, bueno, junto con el gobierno de Macri, vayan un poco en ese camino de disminuir el punto de vista multilateral y empezar a hacer foco sobre políticas proteccionistas para levantar la economía, que es lo que el pueblo en definitiva le está pidiendo. Hola Guillermo, Carlos La Rosa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo que quería preguntarle, por un lado pareciera eso, pero por otro lado se va a poner a Pablo Guedes, que es un hombre del neoliberalismo, de la Escuela de Chicago. Sí. Suena un poco contradictorio que por un lado se ponga proteccionismo y por otro lado se empuje a un liberal más bien aperturista. Sí, si uno se fija un poco el discurso, que también fue el de Donald Trump, es esto de, bueno, ser liberales, pero principalmente pensando en su propio país, en lo nacional. Entonces, básicamente es esto, hacer todo lo que sea favorable para Brasil. El resto no interesa porque lo que, importa en este momento es levantar a Brasil. Si uno se fija, algo que llama mucho la atención, el proteccionismo norteamericano, que uno le puede echar en cara todo, y básicamente toda Europa se lo está echando en cara que no debería ser así. El FMI acaba de decir que va a salir siendo el más perjudicado de la guerra comercial y demás. Sin embargo, los índices de pobreza han bajado a niveles históricos. Es verdad, ¿no? Sí, entonces, cuando uno aplica estas medidas más bien de corte nacionalistas, que no son bien vistas por el resto del mundo, lo cierto es que son liberales, pero hacia adentro. Es una nueva forma. Es una cosa interesante como para pensarlo, ¿no? Exactamente. Ahora, todo ese tema, todas esas frases que se divulgan acerca de la discriminación, la xenofobia, la homofobia, todo ese tipo de cuestiones, ¿serán adjetivos o sustantivos? Vale decir, ¿serán cuestiones que dijo en su momento en una larga trayectoria política y no son tan significativas o de alguna manera tienen que ver con su modo de pensar?
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, él asegura que esto tiene que ver con una campaña en su contra, pero lo cierto es que sí lo ha dicho. Claro. Sí, ha sido maximizado, obviamente. Un poco también como Donald Trump, ¿no? Tiene sus medios en contra y sabe cómo hacer la campaña para disminuir el efecto. Él asegura que son fake news, las llamadas noticias falsas, y que va por ese lado, pero de todas maneras no debemos olvidar que Brasil también es un país donde tienen todavía muy arraigado el tema del machismo, digamos, todavía es algo que no lo han trabajado quizás tan fuerte a nivel social como lo hemos visto nosotros. El movimiento que se armó feminista en contra de él no tuvo tan buen resultado, se vieron las elecciones, tuvo una votación bastante positiva, ¿no? Porque todavía no está muy desarrollado ese movimiento social, digamos, contra el machismo, a favor de, bueno, las leyes igualitarias y demás. Entonces también la sociedad brasilera tiene un tinte que apoya de cierta manera ese tipo de candidatos o de menciones que son bastante nefastas. Se podría decir de que los más humildes, si bien muchos apoyan al PT, en este momento hay una pelea muy dura, por ejemplo, sumando la iglesia evangelista y todo lo demás, para el voto de los pobres entre la derecha y la izquierda. Sí, por supuesto. Básicamente ahora lo que queda hasta el 28 de octubre va a ser una pelea por esos votos, que bueno, Lula básicamente lo que dijo fue que había que tratar de conseguir todos los pactos y alianzas posibles para conseguir esos votos, y Bolsonaro también va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que a Bolsonaro le falta muy poquito para ganar. Claro. Es muy poco el porcentaje que tiene que convencer. Y recordemos que a Bolsonaro también lo apoya muy fuertemente el sector militar y las élites. Entonces tiene a favor una parte muy importante. La imagen del militar en Brasil es muy distinta a la que tenemos en Argentina. Así es. Entonces, digamos, tener el apoyo de ese sector también suma puntos. Es muy diferente a lo que pasaría acá. Claro. Entonces yo creo que eso también es un factor. Bolsonaro prácticamente ya ganó, pero las alianzas que tiene que hacer Haddad son muy difíciles, y sobre todo porque hay candidatos que ya manifestaron que prácticamente van a apoyar el voto en blanco, porque no quieren apoyar ningún extremo, que es básicamente el que ha quedado. Sí, eso lo beneficia a Bolsonaro, me parece. Exactamente. Mi reflexión, digamos, global de todo esto es que Brasil queda sumamente fraccionado en lo social. Está muy polarizado y es muy difícil gobernar. El Parlamento también queda fraccionado, pero sobre todo la tensión social que va a quedar va a ser muy difícil de controlar independientemente cuál sea el presidente. Ya sabemos que va a ser Bolsonaro, pero es una polarización más extrema que la que se vivió, digamos, en Argentina con el tema de la grieta. Bien. Le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días. Adiós.